Las 7 maravillas del mundo antiguo. La lista de las maravillas del mundo antiguo fue definida en el siglo XVI, tomando como referencia las listas que circulaban en la antigüedad clásica. Pero aunque eran diferentes entre sí, todas solían coincidir en la mayor parte de los monumentos y en el número, siempre 7. A continuación, describiremos cada una de las maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Giza. Ubicación: Egipto. Arquitecto: Eniunu. Fecha de construcción: año 2570 a.C. aproximadamente. Altura: 146,7 metros, 138,8 metros en la actualidad. Estado: superficie desgastada. La Gran Pirámide de Giza es la única maravilla de la antigüedad que ha soportado el paso del tiempo. El hecho resulta aún más sorprendente si consideramos que tiene más de 4.500 años. De hecho, las pirámides cuentan con un reconocimiento honorario en la lista de las nuevas maravillas del mundo, publicada en el año 2007, por ser la única maravilla que se mantiene hasta nuestros días. En realidad, en la necrópolis de Giza, podemos encontrar 3 pirámides colosales, todas con fines funerarios. La más alta y antigua fue la pirámide de Keops. Esta sorprendió a los griegos por ser la construcción humana más alta del mundo conocido en aquel entonces. La pirámide de Giza está construida en piedra caliza rústica y rematada con piedra caliza pulida sobre la superficie, aunque parte de este revestimiento se ha perdido. Tiene 3 cámaras principales, la del rey, la de la reina y una subterránea. Las cámaras reales tienen canales de ventilación. Su construcción sigue siendo motivo de especulaciones. Los jardines colgantes de Babilonia. Ubicación: actual Irak. Fecha de construcción: año 600 a.C. Altura: 24 metros. Área: 120 metros cuadrados. Estado: desaparecido. Los jardines colgantes de Babilonia pudieron haber sido construidos hacia el año 600 a.C. en tiempos del rey Nabucodonosor II. El rey los encargó para su esposa, Amitis, quien extrañaba la tierra montañosa de donde provenía. Entonces, el rey ordenó construir una estructura tipo montaña que le hiciera sentir en casa. Los relatos son muy diferentes entre sí. Todos concuerdan en que la obra tenía diversas terrazas o galerías con jardines, entre las cuales penetraba la luz de manera muy singular. Es probable que haya tenido unos 120 metros cuadrados en su base y una altura aproximada de 24 metros. Para albergar aquella cantidad de vegetación, los jardines colgantes debieron tener una base capaz de contener la tierra necesaria. Pero más que eso, un sistema de riego adecuado que trajera el agua desde el río Éufrates. Sin embargo, es probable que los jardines colgantes de Babilonia no hayan existido, pues extraña que el historiador Heródoto nunca los mencionó. A pesar de haber documentado otras edificaciones de Babilonia, como los zigurats y el palacio. Dada la insistencia de otras fuentes clásicas, muchos investigadores continúan buscando en otros posibles emplazamientos. Estatua de Zeus en Olimpia. Ubicación: Olimpia, Grecia. Autor: Fidias. Fecha de construcción: año 438 al año 430 a.C. Altura: 12 metros. Estado: destruida en un incendio en el siglo IV después de Cristo. En Constantinopla. La estatua de Zeus fue realizada hacia el siglo V a.C. por Fidias y estaba destinada al templo conmemorativo de Zeus, ubicado en Olimpia. Olimpia era, en realidad, una ciudad conmemorativa,
creada para albergar los Juegos Olímpicos que, desde el siglo VII a.C., se hacían en honor al rey de los dioses. Es probable que la escultura haya sido construida entre los años 438 y 430 a.C. De acuerdo con las descripciones antiguas, la estatua representaba a Zeus sentado en un trono. En una mano tenía un cetro y en la otra una imagen de la diosa Victoria, Nike. La estatua tenía unos 12 metros de alto. El cuerpo de Zeus estaba recubierto de oro y marfil. Este último era un material exótico, es decir, importado. La estructura interna debió haber sido de madera. El trono, además de oro y marfil, también llevaba piedras preciosas. La escultura pudo haber llevado láminas de cristal, un material muy apreciado entonces, el cual pudo ser el material con que se hizo a la escultura de Nike. La escultura fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV, donde fue arrasada por un incendio. La pieza no dejó rastros. La única representación antigua de la escultura se encuentra en las monedas de la época de Adriano, donde aparece de perfil por el reverso. Lo que sí se ha encontrado son los restos del templo, construido en el año 456 a.C. por el arquitecto Lipón, siguiendo el estilo dórico. También se hallaron los instrumentos usados por Fidias y la inscripción con la autoría de la escultura. El Templo de Artemisa. Ubicación: actual Turquía. Arquitectos: Quercifrón y Metágenes. Construcción: siglo IV a.C. Base: 130 por 66 metros. Altura: 18 metros, mínimo. Estado: destruido por los godos, en el año 262 después de Cristo. El templo de Artemisa se encontraba emplazado en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. La existencia del templo de Artemisa, o Diana, está documentada en la obra de Plinio el Viejo, en la Biblia y en las monedas acuñadas de la época. El edificio fue el tercero y último intento por dedicar un templo a la diosa de la fertilidad en Éfeso. El primer templo fue destruido durante una batalla hacia el año 550 a.C. El segundo templo se inició bajo la regencia de Creso de Lidia, con diseño del arquitecto Quercifrón. Pero en el año 356 a.C., un pastor piromaníaco llamado Eróstrato le puso fuego al templo y lo destruyó. Por eso, más tarde se iniciaron las labores de reconstrucción. Plinio el Viejo relata que fue construido en mármol. Su base tenía cerca de 130 metros de largo y 66 metros de ancho. Tenía al menos 128 columnas jónicas de unos 18 metros de alto, dispuestos en hileras dobles de columnas en cada lado de la nave. La cámara interior del templo era un rectángulo estrecho, presidido por un baldaquino o templete con la estatua de Artemisa. Estas proporciones habrían hecho del templo de Artemisa el mayor edificio del mundo griego, superando incluso al Partenón. Pero el templo de Artemisa fue destruido por los godos en el año 262 después de Cristo. Con el tiempo, comenzó a usarse como cantera. Más tarde, el emplazamiento comenzó a hundirse. En el año 1986, las excavaciones de los especialistas dieron con algunos restos del templo. En el año 323 a.C., iniciaron la reconstrucción del que sería considerado una maravilla. No se sabe cuánto duró su reconstrucción, pero desde que se inició hasta que fue destruido, pasaron unos 585 años. El mausoleo de Halicarnaso. Ubicación: Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía. Arquitectos: Piteo y Sátiro de Paros. Construcción: año 353 a.C. al año 350 a.C. Altura: 46 metros.
Estado: destruido en el terremoto del año 1404. El mausoleo de Halicarnaso, también conocido como el sepulcro de Mausolo, fue construido entre los años 353 a.C. al año 350 a.C. en la región de Bodrum, antiguamente Halicarnaso, en Turquía. Después de las pirámides de Giza, es el monumento antiguo que duró más tiempo. Tras siglos de resistir toda clase de acontecimientos históricos, solo un terremoto lo pudo destruir en el año 1404. El monumento funerario de Mausolo tenía 46 metros de alto y un perímetro de 134 metros. Debajo de la construcción habían túneles que conducían a las tumbas de los reyes. Tenía 4 niveles ricamente decorados con esculturas de los grandes artistas griegos del periodo, entre ellos Escopas de Paros, Timoteo, Leocares y Briaxis. Hoy solo pueden conocerse algunos fragmentos en el Museo Británico. El Coloso de Rodas. Ubicación: Isla de Rodas, Grecia. Autor: Carés de Lindos. Construcción: año 280 a.C. Altura: 32 metros, aproximadamente. Estado: destruido en el terremoto del año 226 a.C. El Coloso de Rodas fue una enorme escultura realizada en honor al dios Helios, dios del sol, en la isla de Rodas, Grecia. La escultura fue realizada por el artista Carés de Lindos hacia el año 280 a.C. Sin embargo, solo duró en pie 54 años, ya que un terremoto ocurrido en el año 226 a.C. la destruyó. La estatua fue elaborada en bronce sobre una estructura interna de hierro y piedras. Se erigía sobre una base de mármol. Según Plinio el Viejo, alcanzaba los 32,4 metros de altura, aunque otros autores la describen más alta. No se sabe la ubicación y postura exacta del coloso. La tradición ha cultivado la idea de que apoyaba cada pie sobre 2 columnas que daban entrada al muelle. Sin embargo, hoy se cree que la escultura se hubiera hundido con su propio peso. Una de las hipótesis actuales es que el coloso se encontraba en el monte Smith de la Acrópolis de Rodas, desde donde habría vista al muelle. El Faro de Alejandría. Ubicación: Egipto. Autor: Sóstrato de Ceñido. Fecha de construcción: siglo III a.C. Altura: 100 metros, aproximadamente. Estado: destruido por los terremotos del siglo XIV. El Faro de Alejandría ocupa el tercer lugar en duración entre todas las maravillas antiguas. Se ubica en la isla de Faro, en Egipto. Fue construido durante la dinastía Ptolemaica hacia el siglo III a.C. y se mantuvo en pie por varios siglos hasta que diversos terremotos ocurridos entre el año 956 y el año 1323 la dejaron en ruinas. En el siglo XV se ordenó construir sobre sus ruinas el fuerte de Qaitbay. De acuerdo con diversos relatos, el faro tenía una altura no menor a 100 metros y una base de unos 90 metros cuadrados. El diámetro del primer tramo, o nivel, pudo haber alcanzado los 16,4 metros de ancho, el segundo tramo unos 8,7 metros y, la cúspide, 4,3 metros aproximadamente. Tuvo también una monumental rampa de acceso, con medidas de 300 metros de largo por 10 metros de ancho. La fachada que apuntaba a mar abierto tenía una inscripción dedicada al dios Zeus. También es posible que el faro haya contado con esculturas de Zeus o Poseidón en la cúspide y esculturas de Tritón en las esquinas, a juzgar por las inscripciones de las monedas antiguas. Las bases y algunos restos del faro fueron encontrados en el año 1994 gracias a las exploraciones de arqueólogos franceses.
Desde entonces, existe un proyecto para convertir el lugar en un museo bajo el agua.